comenzar a deciros que no vamos a hacer ni mucho menos ni pretendemos que esto se convierta en una visita de clases de historia, sino que busquemos aspectos curiosos, reales, leyendas, el encuentro con la sociedad, es decir, cómo hemos vivido, cómo es nuestra relación con nuestro patrimonio. Y vais a daros cuenta que es precioso, porque pasamos por los lugares, estamos acostumbrados a que eso siempre está ahí y no le damos el valor añadido que tiene, porque todo el mundo decimos las murallas de Palma, bien, pero las murallas de Palma representan muchísimo más de una historia de moros, no se puede quedar ni mucho menos ahí. El por qué estamos aquí no es casualidad. Y ahora sí podemos decir cómo vamos a empezar esto. El que nosotros hoy seamos Palma está determinado por este lugar, no por otros, por este lugar, porque todas las civilizaciones que llegaron a esta comarca encontraron un lugar magnífico entre el Guadalquivir y el Genil para asentarse. Y ese encuentro se produce aquí, a escasos, no digo kilómetros, metros, porque debemos de reconocer que los ríos se han ido alejando. Antes estaban mucho más cerca de lo que hoy podemos ver. Fijaros si eso es una realidad, que nosotros históricamente y por un mensaje que nos ha llegado de generación en generación, le decimos a toda esa zona Río Seco, porque el río estaba ahí y llegaba prácticamente a la muralla. Por eso las culturas se asentaron aquí y se entendió desde un principio que este era un lugar importantísimo para Andalucía. Fijaros si era importante para Andalucía que ya los romanos, cuando se asientan alrededor de toda esta zona, levantan un montón de alfares donde se producen unas ánforas importantísimas, las ánforas globulares, por las que se lleva el aceite desde Palma hasta Roma, y no constituyen como tal un pueblo, pero sí un montón de aldeas. Se parecería mucho más a lo que hoy es Pedro Díaz o lo que es La Granja, un montón de aldeas diseminadas, y una de ellas posiblemente ya se llamaba Palma, y digo posiblemente porque se ha encontrado un resto arqueológico que dice Palmensis, un hallazgo de una cerámica que es relativa de Palma. Lo que no se sabe exactamente cuál de ellas era esa villa o ese alfar romano que era Palma, y que se tiene que ir consolidando entre finales del imperio, porque esto es un esplendor de alfares, y la entrada de los visigodos. Cuando los musulmanes toman la península ibérica y Tariz en el año 711 llega a la altura de Écija, el ejército se divide en dos bandos. Uno se va para Córdoba y otro se viene hacia Palma, y en las crónicas ya se cita que está poblada. Que ya es decir que desde que entran el mundo islámico a esta comarca, esto está poblado y ya lo reconocen como un territorio que tienen que conquistar. La conquista fue facilísima. Siempre se nos había dicho que la primera vez que se menciona Palma es en el año 855 de nuestra era, y que lo hace San Eulogio en un libro que se llama El Memorial de los Santos, que cuenta la historia de un mártir. No, se había citado y se conocía ya la existencia de Palma mucho antes. Fijaros que cuando se constituye el Emirato de Córdoba, con Abderramán I, un hermano suyo se enfrenta a su hijo por el Emirato, y esa batalla, la batalla que pierde su hermano, se produce aquí, en este lugar, y la habíamos pasado y omitido sin darle la mayor importancia, por el desconocimiento que tenemos muchas veces de la historia. Y ese hermano es el Solimán Abu Ayub, que se llama Abu Ayub de Palma, Palma de Ayub Abud, es decir, está identificando este sitio. Un profesor, el profesor Arjona, llega más lejos y en uno de sus estudios habla de el cal de Abu Ayub, el castillo de Abu Ayub, en Palma. Es decir, que posiblemente antes de que conozcamos todo esto, ya se había hecho un asentamiento del mundo islámico en Palma, constituyendo esa localidad que, como la reconocen como Palma, el mundo árabe ya le cambia el nombre y simplemente lo arabiza y le dice Balma o Balmat. Por tanto, nosotros tenemos una larguísima historia que en ese territorio, en el territorio de la Alta Edad Media, hay cierta oscuridad, pero que poco a poco se va deslumbrando. Y llegamos a un periodo interesantísimo, y es cuando se constituye todo este lugar.
en concreto primero un castillo y después un recinto amurallado. El castillo se le atribuye a los almorávides, aunque no tenemos muchísimo conocimiento del mismo, tan solo nos quedan los restos del antiguo castillo, sus imponentes muros y lo que tuvo que ser la torre principal, torre del homenaje, que la conocemos como Mesa de San Pedro. Esta mesa, esta torre, estuvo hueca, está hueca, y la conocimos con una inmensa cavidad en esta parte frontal, y había aquí una piedra muy grande que cubría un poco esa puerta. Bueno, luego os contaré que esa puerta libró a una familia en los bombardeos de Palma en el 36. Por lo menos la torre sirvió todavía en la guerra civil. Después de esas primeras batallas y de esos primeros encuentros entre almorávides y almohades que dicen, esto es un lugar importantísimo, porque por aquí nos pueden entrar las tropas cristianas desde el norte, desde Castilla, a través de un vado que hay en el río Guadalquivir, un vado suficientemente conocido por todo el mundo, porque en distintas batallas se utiliza ese vado para penetrar en Palma. Así, por ejemplo, el conde Giboso, el Sancho Gimeno, lo utiliza en 1173, cruza el vado, asalta Palma y se lleva todo lo que puede. Y después, en 1231, los cristianos vuelven otra vez a atacar Palma, en este caso fijaros qué cosa más curiosa, es un niño. Siempre decimos, el infante de Molina tomó Palma con Álvar Pérez de Castro y Gil Manrique, pero ¿qué infante de Molina? Había dos, el hijo de Fernando III el Santo y un hermano de Fernando III. Si era una batalla siempre hemos podido pensar que el que vino era el hermano, que era mayor, que era adulto. Pues no, las crónicas siempre nos dicen que vino el infante de Molina siendo muy pequeño con los caballeros Albert Pérez de Castro y Gil Manrique, con lo cual el futuro rey de Castilla, el famoso rey Alfonso X el Sabio, estuvo en Palma y participó en la reconquista de estas murallas, simplemente que la asaltaron, la abandonaron. Y cuando realmente Palma se incorpora al mundo cristiano y al reinado de Fernando III, es en 1241. ¿Y por qué circunstancia pudo ser en 1241 y no antes ni después? Porque el que la ha asaltado y se ha llevado el botín y controla todas las villas de Palma, pero en un plan, perdona, de la comarca del Valle del Guadalquivir, tiene estas tierras simplemente para saquearlas, y es el famoso Álvar Pérez de Castro. Y Álvar Pérez de Castro se muere en 1240, y entonces el rey Fernando III se da cuenta que se le puede desmembrar todos los pueblos que ha conquistado, y viene personalmente a imponer las capitulaciones, que es cuando en Palma se hacen esas capitulaciones, que significa, voy a tener la fiesta en paz, voy a permitir que convivan en este pueblo los cristianos y los moros para que esto funcione, porque hay que trabajar la tierra, hay que sacar adelante los ganados, hay que sacar los productos, y entonces se llega a un entente cordial del rey con la comunidad. Por eso Palma se toma por capitulaciones en 1241, y ahí en ese documento es cuando aparece que dice que se le entrega al Consejo el castillo y la muralla, castillo y fortaleza. En latín está el documento en cuestión. Bien, esto se quedó durante un tiempo, que éramos un páramo desierto, pero como los moros estaban muy cabreados, volvieron a atacarnos otra vez en el 1275, y otra vez saquearon el pueblo, y otra vez dejaron Palma arrumbiada. No volveremos a tener cierta paz hasta que en 1342, el rey Alfonso X, en la conquista que tiene del Estrecho, llama a un italiano para que le eche una mano, un italiano que tiene mucho dinero. No pensemos ni mucho menos que es un militar al servicio de Dios y de la patria, es un mecenas, es un mercenario, es un tipo que va a las batallas para ganar dinero. Tú me pagas cuánto dinero, yo pongo a tu servicio mis barcos, mi gente y mi poderío. Antes había estado sirviendo al rey de Francia y dicen, oye, es buenísimo, pues venga, trátelo. Es como si ficháramos a Sylvester Stallone así en plan pegar palos, ese tío es bastante bueno. Se lo trae y le sale bien la operación. Y le sale la operación bien. Entonces, como aquí tiene un frente débil el rey, de que cada 2 por 3, unos que vienen por el norte, otros que vienen por el sur, atacan el pueblo, se lo roban y se lo llevan y se lo quitan, pues dice, vamos a darle a alguien el pueblo. Y se lo da a Egidio Bocanegra.
Y eso ocurre en 1342. Se enteran los moros, ¿y qué hacen los moros pues, cuando se enteran de que Salvador Egidio? Otra vez atacan al pueblo. Y en esa ocasión le hacen bastante daño. Incluso le atacan a la torre principal, la torre norte. Y ahora sí nos vamos a ir precisamente ahí, porque hemos llegado al linaje de los Bocanegra. Vamos a ver los periodos de cómo y por qué y cómo han tratado la muralla, el recinto amurallado, el linaje de los Bocanegros, luego viene el linaje de los portocarreros, después nos vamos a encontrar los condes de Palma, que se deshacen y se desentienden del pueblo, después llegan los del duque de Híjar, que vienen a ver cuánto tienen aquí de dinerito, pero no vuelven más, y luego viene un listo que se llama Pedro Ardanui, y que se queda con todo, y llegaremos a ese señor. No paramos de guerra, sigue habiendo más batallas y más líos, que nos encontraremos en el subsuelo, en las paredes, en los muros, donde muchas veces tenemos la violencia de la guerra a flor de piel, en la misma pared, y no nos percatamos de lo mismo. Nos vamos a donde empezó la Palma cristiana con Egidio Bocanegra, el linaje de los Bocanegra. Nos vamos a... Esta puerta que tenemos aquí hoy, pues reducida, ya enmarcada en el alfil, es, se podría decir, como cuando vamos a cualquier ciudad, la puerta de Toledo, la puerta de Madrid. Esta es la puerta de Palma, porque cuando se diseña la muralla, ¿por qué se coloca aquí la puerta? Porque el camino de entrada a Palma es este, es el camino que va al río Guadalquivir, y este se llamaba el camino de la barca, o camino del vado del Guadalquivir. Si tuviéramos la capacidad, la abstracción de quitar los edificios que tenemos ahora delante, que por cierto tienen 2 vías, todo eso se hizo en los años 50, bastante después de la guerra, se veía perfectamente que iríamos a la casilla de la barca. Y ahí, en su tiempo, que esto se ha modificado muchísimo, teníamos un arroyo de agua que bajaba desde la zona del Remolino, por eso hay un aljibe en el parque. ¿Os habéis fijado en un aljibe que hay allí? Se mete dentro de la muralla, aporta con otro aljibe agua a la muralla, y había que superar ese arroyo como si fuera un río, vamos, era un río que cuando crecía había una dificultad, y ahí había un puente que era el puente del Arquito. Entonces aquí estaba el camino que venía a la puerta de entrada a la villa de Palma, al recinto amurallado de Palma. La otra puerta, la puerta este, es la Puerta del Sol, que terminaremos el recorrido allí, está muy modificada, pero que era exactamente como esta. Pero, sin duda alguna, la más importante era esta, la que unía con el río, que es por donde tuvimos todas las batallas y todos los líos de guerras que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. La otra puerta conducía hacia Córdoba y era el Camino Viejo de Córdoba. El Camino Viejo de Córdoba discurre por una calle que va situado desde la puerta aquella, pasando por la plaza, la calle Tercia, Ruiz Muñoz, pasaría por la ermita de Santa Ana, sigue por la avenida Este y va a Los Cañuelos. Ese se llama el Camino Viejo de Córdoba, que tenía una desviación que era el Camino de la Jara, que era un camino que iba ya hacia Écija. Pues bien, esta puerta sufrió todos los ataques habidos y por haber. Tanto es así que cada vez que había un enfrentamiento, lo que había que bloquear fundamentalmente era esta puerta. Y es la que se encuentra Egidio Bocanegra cuando llega a Palma, que han destruido los moros. Por eso, en los primeros documentos, y a los que os gusta la historia medieval, podéis consultar el Ariadna número 9, que es magnífico, vienen recogidos todos los documentos desde 1342, desde que Egidio Bocanegra llega a Palma. Y ya se habla del arreglo de esta torre. Como la están arreglando y la están haciendo nueva, en el documento pone la torre nueva. Los albañiles que están trabajando en la torre nueva que rompieron los moros cuando nos atacaron el año de 1342. Y te lo explica todo muy bien. Y entonces,
esta puerta era estratégica para defender la villa y daba paso a el Alcázar, a la Mesa de San Pedro, que era la residencia de los señores de Palma, y se estuvo usando como Alcázar residencia hasta el siglo XV. La prueba la tenemos, es que hay documentos donde nos dicen hemos cogido vigas del antiguo Alcázar para hacer obras en tal sitio. Es decir, los señores del pueblo están desmontando el antiguo palacio, el antiguo Alcázar, no era un palacio, era un castillo Alcázar, para construir el nuevo palacio. Esta capilla, originariamente, mejor dicho, esta torre, originariamente era una torre militar. Su función era, aparte de entrar a la villa, proteger a la villa. Luego se ha modificado con una capilla. Es muy posterior, porque como ya os he contado en alguna ocasión, aquí se produjo una leyenda que no está confirmada, podríamos decir, en el transcurso de todas esas batallas que os he ido contando, hemos llegado a que hay una estabilidad, la del linaje de los Bocanegra, y el señor de Palma, Luis Portocarrero, se enfrenta a los moros no aquí, sino en una localidad que se llama Lopera, que está en la parte norte de Málaga. Esa batalla tan importante en la historia medieval, final del medievo de Palma, consigue que el señor de Palma le entreguen los reyes católicos dos privilegios por aquella batalla. Le conceden las 15 banderas que ha conquistado Luis Portocarrero en la batalla de Lopera para que las pueda usar en el escudo, y que el vestido de la reina de España que usare el 8 de septiembre se le regale a perpetuidad a la señora de Palma. Entonces, la leyenda lo que cuenta es que los moros, una vez más cabreados, atacaron la villa de Palma, y eso lo sitúa en el 1483-84. Sí tenemos constancia de que poco antes sí hubo una batalla nuevamente aquí, y donde arrasaron el pueblo, pero esa fue entre cristianos. Fue en 1466, cuando se enfrentan los partidarios de Enrique IV y de Alfonso por la sucesión del reino de Castilla, que como todo el mundo sabe perfectamente, acabó en manos de Isabel la Católica. Bueno, pues ahora vamos a subir. Yo recomiendo que tengamos cuidado con lo de la cabeza, tiramos todo uno por arriba y después nos volvemos a encontrar otra vez aquí, porque llegaremos, cuando acabemos con el linaje de los Bocanegra y los condes de Palma, llegaremos a los del duque de Híjar, que el símbolo más importante del paso de los duques de Híjar, que tan solo vino uno, está aquí. Lo vamos a ver al bajar. Entonces ya hemos llegado a una de las batallas que van a determinar el futuro de nuestra muralla, y es la de 1342. Llega Egidio Bocanegra y dice, oye, me gusta el pueblo, me voy a quedar a vivir. Y arregla esta torre y reside en el castillo
de Palma, que está ahí, lo vamos a ver ahora, que se ve totalmente la planta del castillo, lo que queda de la misma. A Egidio Bocanegra, que por cierto sabéis que era almirante de la mar, su especialidad era el control de la mar, le sucedió en el linaje el segundo señor, su hijo Ambrosio Bocanegra. Este fue todo un personaje de la historia de España, porque era otro marinero que se embarcó en una de las batallas fundamentales para el control del Atlántico por Castilla. Estamos hablando de la batalla de la Rochela en 1372. Esa fue una batalla determinante, porque fijaros que en el contexto de la Edad Media se está discutiendo quién va a controlar, por un lado, el continente europeo, todavía ni se habla de África, América ni se conoce ni se sabe, y las rutas comerciales con Holanda, con el norte de Europa, con Francia, y para eso hay que controlar el Atlántico. La batalla determinante que le da el poderío del Océano Atlántico a Castilla, a España, la lleva a cabo Ambrosio Bocanegra, señor de Palma, consigue la victoria frente a los ingleses en el puerto francés de La Rochela. Y a partir de ese momento, y no será hasta la Guerra de Sucesión, España y Castilla controla el Atlántico gracias a los servicios que le prestó un señor de Palma a la corona. A él le sucede su hijo Alfonso, luego continúa la generación de los Bocanegra con Gilio, y ahí tenemos una duda. En documentos posteriores, cuando se habla de Palma, se dice Palma de Misergilio. Lo veremos después con el famoso descubridor de California, Juan Rodríguez Cabrillo, que se supo que era de Palma, porque en la documentación que figura en el Archivo de India, al hablar de él, como de tantísimos palmeños, ahora os cuento también que ha aparecido otro más ahora en Guatemala, muy interesante, siempre pone fulanito de tal, de la villa de Misergilio, y no dice Egidio. Gilio fue un personaje muy importante en la genealogía de los Bocanegra, fue el que se casó con Francisca Portocarrero, y fue por tanto el que amplió el poder de Palma con una de las grandes familias de la aristocracia andaluza, de Moguer, los Portocarreros, pero aún mantuvo el apellido Bocanegra. Bueno, a Gilio le siguió Luis, a Luis le siguió Martín, y Martín sí ya da el paso de trastocar los apellidos, pero por una razón de tipo de herencia. Imaginaros que en vuestra casa vuestro padre y vuestra madre tienen una discusión y el que deja más pela en el bolsillo es mamá. Pues dice, hijo mío, por lo menos ponte mis apellidos. Pues eso fue lo que hizo. Martín Fernández Portocarrero se queda con los apellidos de la familia de la madre, y de ahí viene que se entronque con los Portocarreros, y además lo dice en el testamento, que desde ti y en adelante se troque los apellidos y sea Portocarrero el primero. De ahí empieza a llamarse los Portocarreros de Palma, una nueva línea de los barrios portocarreros que hay en España. Martín Fernández Portocarrero tuvo que hacer unas compensaciones para no luchar por el título de Moguer, que era ni más ni menos que un marquesado, y el coño se venía a Palma, que era un señorío. Oye, yo estoy perdiendo dinero, y entonces tuvo que negociar con el rey. Dice, oye, esto me sale a mi carillo, ¿eh? Y dice, mira, te voy a compensar, te voy a dar una serie de pueblos, Hornachuelo, La Puebla, pero te voy a dar una feria, para que tu pueblo crezca económicamente. Y entonces el rey Juan II de Castilla le da a Fernández Portocarrero, Martín Fernández Portocarrero, sexto señor de Palma, le da la feria de Palma, el mercado franco de 15 días en el mes de agosto, a comenzar el Día de la Virgen. Feria que después nos quisieron quitar, y Luis Portocarrero, que es un gran caballero, se pelea por la feria y los reyes católicos la vuelven a confirmar como Feria de Palma. El hijo de Martín Fernández Portocarrero será el gran militar y poeta Luis Portocarrero. Luis Portocarrero es muy importante en la historia de Palma del Río por varias razones. Primero, porque fue el que amplió y mejoró la muralla, fue el que decide que se deje ya el Alcázar y empieza la obra del Palacio Portocarrero, de su palacio, un palacio de corte mudéjar renacentista.
¿Por qué se puede permitir eso Luis Portocarrero? Porque está ganando dinero en las batallas, en la conquista de Granada. Sirve a los reyes católicos y por cada batalla se le paga una buena cantidad de dinero, propiedades, tierras e incluso esclavos. Y se trae a moros a Palma del Río y se trae también a muchos judíos. A los judíos los tratan mucho mejor que a los moros porque son más inteligentes, controlan el dinero, están preparados, más cualificados y los mete en la villa. Y Luis Portocarrero, con todo ese dinero, empieza a mejorar la vida del pueblo. Se empeña en que tengamos conventos, es el que tira para adelante con el convento de San Luis del Monte, pero porque su propósito era ponerlo en Palma, pero no le deja Fray Juan de la Puebla, y decide modernizar esta villa e incluso proyectar aquella plaza que luego ya la llevarán a cabo sus hijos. Con Luis Portocarrero acaba la dinastía de los señores Portocarrero de Palma, porque ya su hijo, que se llama como el padre, Luis Portocarrero, pero Manrique, porque está casado con Francisca Manrique, es el primer conde de Palma porque le da el título, los reyes católicos se lo da a través de su hija Juana la Loca. Y desde entonces Palma del Río se convierte en un condado. Los condes de Palma empiezan a tener una preocupación por esta ciudad, por esta villa entonces, y hacen el excelente palacio y desarrollan una serie de conventos, el convento de las monjas de Santa Clara, el convento de San Francisco, el hospital de San Sebastián, que aunque es una fundación medieval, ellos ya lo toman a partir de ese momento y crean el copatronato y mejoran en la iglesia, etcétera, etcétera, como también, aunque ya se había fundado antes, hace una nueva refundación del convento de Santo Domingo. Es decir, esto crean una impronta en lo público, en el consejo, y crean también una impronta en el apartado religioso. El periodo del linaje de los Bocanegra nos aportó grandes hitos que discurrieron nuevamente en esta muralla. Y uno de ellos hay que resaltarlo en nuestra historia, debemos de conocerlo todos los palmeños y debemos de sentirnos muy orgullosos porque tuvo lugar una reunión muy importante para el futuro de Andalucía. Se empieza a hablar ya de Andalucía como un territorio, como una comunidad integrada en la corona de Castilla. ¿Y qué es lo que hacen estos señores de Andalucía? Que se crean unas hermandades para, diríamos, fijaros, como una especie de los ayuntamientos modernos, donde dice, oye, ¿por qué no funcionamos conjuntamente para defendernos, para utilizar determinados servicios? Y son hermandades de servicio, que luego se convierten también en hermandades fronterizas, vamos a defendernos de los moros. Y se crean dos grandes hermandades, la hermandad del Alto Guadalquivir, que su epicentro es Andújar, y la hermandad del Bajo Guadalquivir, que su epicentro es Sevilla. Cuando las dos hermandades se funcionan en los intereses de Andalucía, que esto discurre a finales del siglo XIII, dicen vamos a reunirnos y vamos a hacer una especie de estatuto, que en aquel momento se llama unas ordenanzas. Ah, sí, vamos a juntarnos todos. ¿Y dónde? Nos vamos a juntar en el castillo de Palma del Río. Y vienen hasta Palma 7 localidades, si no recuerdo malamente, unas 7 o 10 localidades. Entre ellas vienen los consejos de Sevilla, Córdoba y Jaén. Destacadas ciudades y villas de Andalucía, como es Écija, Carmona, Jerez, Niebla. En los territorios del Alto Guadalquivir viene Andújar, Úbeda, Baeza, Santiesteban, Arjona, y todos se reúnen en Palma. Hacen unas ordenanzas y establecen unos derechos de defensa de Andalucía frente al enemigo del norte de África, el enemigo bereber, y además unas políticas de impuestos para mantener la corona, para que no haya ningún vacío en el rey de Castilla. Esa reunión fue estratégica para el desarrollo de nuestra comunidad. En Palma hubo en concreto 3, otra se celebró en Peñaflor, por la proximidad y teniendo en cuenta que es propiedad del señor de Palma, y las otras, como ya he dicho, en Andújar y en Sevilla y en otras localidades. Pero las más destacadas, la de lo que se llama el periodo brillante de la Hermandad General de Andalucía, ocurrió en este castillo, donde, pues evidentemente, tuvieron que reunirse en el Alcázar, porque no había otras instalaciones. Esto era una torre militar,
y la parroquia era muchísimo más pequeña que la que veis ahora. La parroquia de Santa María es la antigua mezquita reconvertida en iglesia. Palma no se tirará la iglesia hasta finales del siglo XV, que se hace una reforma y ya la definitiva de la parroquia de Asunción, pero eso hoy no toca. Seguimos, por tanto, viendo la estrategia de estas murallas en la historia de Andalucía. Terminado el periodo, como ya hemos dicho, de los Bocanegra y de los Portocarreros, de todos esos condes, va a venir una crisis en la que vamos a acabar bastante mal, porque los condes de Palma, ya hemos dicho que el primero es Luis Portocarrero, el segundo también se llama Luis Portocarrero, el tercero es Luis Antonio Portocarrero, pero este ya reside en Sevilla y le deja el palacio y las murallas a su hijo Luis Andrés. Y Luis Andrés tiene 4 hijos: Agustina, Inés, Luis Manuel y Fernando Luis. Entonces el abuelo dice: ya estoy tranquilo, mi niño ya me ha hecho 4 nietos, está asegurado el condado de Palma. Pero mira por dónde se muere Luis Andrés. Entonces ya no hay sucesor, tiene que pegarse un salto y tiene que ser conde de Palma el hijo mayor de Luis Andrés, que es Fernando Luis. Entonces Fernando Luis, que acababa de nacer, llevaba en el mundo, como el otro que dice, meses, le dicen: a partir de mañana eres conde, y esto es lo que hay. Y el abuelo muere y el niño todavía no tiene edad para gobernar este castillo y esta muralla, y lo cuida la abuela. La abuela es la viuda de Luis Andrés, Leonor de Guzmán, una señora de mucho carácter, que decide mantener el condado, el palacio y la muralla de Palma del Río. Leonor de Guzmán, la pobre, llega el momento en que se muere, y el niño conde tan solo tiene 11 o 12 años. ¿Qué hacemos con el condecito? Bueno, pues que se lo lleve su hermano, se lo lleve a Madrid. ¿Quién es el hermano? El cardenal Portocarrero. Luis Manuel Fernández Portocarrero se ha ido a Toledo para estudiar para cura, y ya en esta época es deán, le han dado varios capellanías, no le va mal la cosa. Y en el año 61, 1661, se lleva al hermano chico y a las 2 hermanas solteronas se las lleva a Madrid. Al hermano, cuando ya tiene mayoría de edad, le da el título y dice: sigue de conde, y a las hermanas las casa muy bien. Concretamente Agustina la casa con el marqués de Oraní. Hasta ahí todo correcto. El niño crece, se hace conde, pero le gusta Madrid más que Palma del Río. Y ya deja de venir y pone al frente un administrador en palacio. Cuando se ponen administradores por medio, ya sabéis que 2 para el conde y 1 para mí. Y esto empieza ya en un territorio de declive. Luis Tomás, quinto conde de Palma del Río, se entretiene en tener muchos niños, tuvo por lo menos como 7 o 8 por lo menos hijos, y entonces evidentemente a la muerte de papá, pues el mayor tiene que ser el conde, que es Gaspar. Gaspar le pasa el título a su hijo, pero su hijo muere también pequeñito, tiene que pasar el título a su hermano, Agustín. Agustín se mete a fraile, ya nos quedamos sin título, pasa al hermano Joaquín. Joaquín se mete a cardenal, pierde el título y dice: se acabó, ya no hay descendencia que sepamos. Ya no hay más niños, ya no hay más conde de Palma, se acabó el título. Claro, en los títulos no se pueden perder. ¿Quién coge en ese momento la batuta del título? Pues como Agustina se ha casado muy bien, levanta la mano un nieto y dice: el título es mío. Investigan y dice: efectivamente. Y le recae el título a Pedro Pablo, duque de Híjar, que se convierte en el 10º conde de Palma. Y este, tan contento, dice: pues yo voy a ver mis propiedades de Palma del Río. Y se vino el hombre en 1770 y algo, se vino a ver el pueblo. Como venía con dinero y además era un ilustrado, pues sabe la historia de su palacio, la historia de su castillo, la historia de sus murallas, y dice: pues yo, para que se vea que soy el nuevo conde de Palma, voy a levantarle una capilla a la Virgen de las Angustias en aquella torre tan famosa donde se produjo el milagro de la defensa del pueblo. Y se levanta la capilla de la Virgen de las Angustias, que si ahora al bajar nos vamos a fijar, es de corte barroco, de finales del barroco, y hace
un estilo ya ecléctico, donde se van sumando ya nuevas corrientes, pero para que se note que él es el que ha hecho la capilla, coloca su corona en lo alto del altar. Por eso la corona que vemos en lo alto es corona ducal, porque era más que conde, es la corona del duque de Híjar, propietario del condado de Palma del Río. Este vino aquella vez, vio lo que tenía, comprobó que las rentas de aquí eran buenas con el administrador, se fue y ya no volvió más. Tan solo nos dejó la capilla. Entonces, hereda el título su hijo, pero su hijo muere al poco tiempo. Hay un segundo hijo y dice, Rafa, para ti el condado de Palma. Pero a José Rafael Fadrique, Silva, Fernández, no sé cuántas cosas más, Portocarrero, etcétera, etcétera, tátara de la duquesa de Alba, no le importa un bledo Palma. Le importa un bledo la muralla, el palacio y todo. No vino nunca. ¿Y qué es lo que hizo? Pues el buen hombre mandó un administrador que conoció en Cantabria, en Lionel, un pueblo pequeñito de un valle cántabro, donde nació el chaval Pedro Ardanui Palacio, hijo de un militar que había participado en la guerra de la independencia, y lo trae de administrador a Palma. Pedro, tú me vas a llevar la administración de mi castillo, de mi palacio, de mis murallas y de mis tierras. Se quedó con todo. Fue listo como el hambre. Poquito a poco, una cosa, otra cosa y otra cosa. Estamos en el siglo XIX, principio del XIX, movimiento del Estado liberal, peleas entre conservadores y liberales, que son hermanos, son primos hermanos, se llevan muy bien, o ya ahora tú, ahora yo, o un Calvo Sotelo o un Gamero Cívico, un Calvo Sotelo o un Gamero Cívico. Y en medio, haciendo una nueva fortuna, lo que se llama la burguesía emergente. Pedro Ardanui termina comprándole al duque, me imagino con precio de saldo, porque estaba arruinado, ya que todo esto no producía nada, le termina comprando el palacio. Poco tiempo después, compra los territorios del antiguo cementerio que veremos ahora. Luego termina adquiriendo un trozo de la huerta que tenía el santero, y poco a poco se fue haciendo de todo el recinto amurallado. Ya sabéis que Pedro Ardanui, como consiguió todo ese fortunón, pues le faltaba una cosa, unirse a un buen apellido para que la cosa continuara, y conoció a la niña de los Almodóvar, y se casó con Carmen Ruiz de Almodóvar Gil de Monte. Con esta señorita monta una familia esplendorosa de la que nace Carmen Ardanui Ruiz de Almodóvar. Carmen Ardanui se casó con un señor que venía por Palma con vacas, que era el hijo de José Moreno, que empezaron a ganar dinero con la transhumancia. Este muchacho se llamaba Félix Moreno Benito, y Félix Moreno Benito consigue una fortuna, llegando a figurar entre los primeros 50 contribuyentes del pueblo y uno de los más ricos de la provincia de Córdoba, por no decir uno de los más ricos de Andalucía. Por cierto, cuando se dice rico a estas personas, no penséis que lo estamos ofendiendo, porque hoy la palabra rico tiene un concepto peyorativo. Si a alguien tú le dices, ese es un rico, parece que lo estás insultando. Antes, decir que tú eras rico era un honor. Entonces, cuando una persona ganaba una fortuna o se hacía un poderoso, en las crónicas escritas, en los periódicos, o al hablar de él, se decía, Pedro Ardanui, rico propietario, rico hacendado, uno de los más ricos de la provincia, y eso se pone con absoluta normalidad. Pues bien, Félix Moreno Benito, que había venido con su padre desde Soria, hace una fortuna comprando tierra y comprando vacas y con la ganadería. Este Félix Moreno Benito se fusiona con Carmen Ardanui Ruiz de Almodóvar y tienen a la saga de los Moreno Ardanui, que fueron 3 varones, Félix Moreno Ardanui, Alonso y José. Alonso más o menos siguió la misma trayectoria que su hermano Félix, pero no tanto José. José era más díscolo, más enamoradizo, le gustaban las tierras, pero también le gustaban mucho las chicas, y tenía un follón en su casa de miedo. Además era un tío con un personaje muy singular, se dejó un bigote muy grande, que lo dejaba así risoteado, y por eso en Palma le pusieron el Kaiser. Tenía una huerta esplendorosa,
allí donde está el paseo, donde hoy se ha hecho el recinto ferial y el mercado nuevo asfaltado hace unos días, todo eso es la huerta del Kaiser. Y Félix Moreno hereda el palacio y hereda, por tanto, las murallas. Lo que pasa es que la hereda sobredimensionadamente. En todo ese periodo hemos vuelto a tener nuevas batallas, porque desde que Palma se tranquiliza y ya no tiene batalla con los moros, en España se puede decir que hemos tenido en ese periodo la guerra de sucesión, pero la guerra de sucesión no llegó como tal a Palma, simplemente que Palma aporta caballos, aporta soldados, aporta material, y la que sí llega con toda su crudeza es la guerra de la independencia, cuando aquí entran las tropas de José Napoleón en 1810, el sitio que ocupan es el palacio, los soldados y el comandante del batallón francés que ocupó esto con el visto bueno del duque de Dalmacia, que era el famoso general Soult francés, pues es ocupar el pueblo, echáis a los frailes fuera, quitáis tierra y os metéis en el palacio y en el castillo. Aquí pasó de todo en el periodo de la Guerra de la Independencia, ya que los soldados franceses fueron unos desarmados, fusilaban como que les daba la gana, se aprovechaban de las mujeres de los vecinos, hubo denuncias de relaciones fuera del matrimonio, etc, etc. Estoy utilizando eufemismos, dado que hay personas menores. Y los franceses fueron muy crueles porque además llevaron a cabo sacrilegios, ruptura de monumentos, etcétera, etcétera. ¿Cuándo volveremos a tener otra batalla en esta muralla? Poco tiempo después, porque en 1835-36 se subleva una guarnición de militares aquí en Andalucía que apoyan a Carlos V frente a Isabel II. Es la primera guerra carlista. Y como encontró tanto cariño en Palma, el general Gómez no se le ocurre otra cosa que con la famosa expedición que atravesó toda España llevando la batalla y la guerra de los carlistas, se presentó el 10 de noviembre de 1836, se presentó en Palma. Acababan de echar las autoridades, por la desamortización de Mendizábal, acababan de echar a la calle a los frailes de Santo Domingo, de San Francisco y de San Basilio. Los frailes, cuando vieron llegar a las tropas carlistas, se pusieron contentísimos y empezaron a gritar viva Carlos V y viva Zumalacárregui, y esto se convirtió en un campo de batalla de los carlistas. La cosa duró 3 días. Después hubo una, no diríamos una represión, pero sí una busca y captura de los que se habían mostrado partidarios de los carlistas, entre ellos un cura, el cura Pedro Lavaz, que salió huyendo y lo metieron en la cárcel en Cádiz, era cura de la parroquia de la Asunción. Y ahí tuvimos nuestra última guerra del siglo XIX, nuestra última batalla, como le hemos puesto esto entre ríos y batalla. Pero tuvimos otra más, la guerra civil de 1936. Y entonces, nuevamente, las tropas del comandante Batrone, cuando toman el pueblo, establecen a los soldados en distintas instalaciones en torno a este castillo. Es verdad que no se pudo, el comandante Batrone no se fue a vivir, ni mucho menos a la casa, porque la casa el que la recuperó fue Félix Moreno Ardánui. Y lo que sí ocurrió dentro de estas murallas lo vamos a ver ahora abajo. Por tanto, en esa crueldad de batallas hemos llegado a la del 36, que posiblemente dentro de las más cercanas y la que tenemos más memoria fue la más cruel que tuvo que vivir este recinto amurallado. Bajamos todos hasta el lienzo principal, hasta ese lienzo, y fijaros por favor cuando bajéis que vais a ver, por un lado, una linterna o un lucernarios que permite que entre la luz a la capilla, y al bajar giráis la cabeza hasta el retablo y en lo alto hay una corona ducal. Salimos todos y nos quedamos en la puerta principal, en el vado del Camino de la Barca. Vámonos, por favor. Dijimos Palma Romana, Palma Árabe y Palma del Río.
Tan solo hay un documento que es de 1393, es una escritura que se encuentra en la Catedral de Córdoba, donde se está haciendo una venta y se dice, y esto lo llevamos a cabo en Palma del Río. Ya no vuelve a aparecer nunca más. En toda la documentación de los siglos medievales, de la Edad Moderna, siempre Palma, 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 la villa de Palma, la villa de Palma. Y no será hasta finales del 18 cuando ya vemos mucha documentación que aparece la villa de Palma del Río. Ese tema, del que son tantísimos temas de lo que puede tener la historia, no lo hemos profundizado mucho, pero evidentemente yo creo que ya empieza a hacerse por una diferenciación. Hay otra cosa que también muchas veces desconocemos los palmeños. Cualquier ciudad de cierto nivel tiene dos gentilicios. Una persona que sea de Madrid es un madrileño o un matritense. Uno que sea de Málaga es un malagueño y un malacitano. Y así podríamos seguir con más ejemplos. El primero, malagueño, se llama gentilicio popular. Y el malacitense, gentilicio culto, por su origen latino. ¿Tiene Palma dos gentilicios? Pues sí. Palma del Río tiene dos gentilicios. El que usamos comúnmente, que se llama gentilicio popular, palmeño, y el gentilicio culto, que es tan culto que nadie lo usa. Palmesano. Palmesano. Y claro, ¿cuál es su origen? El latino. ¿Os acordáis que decíamos que había una escritura en una cerámica que decía palmensis? Palmensis es de Palma, palmesano es de Palma. Ese gentilicio hoy lo siguen utilizando los de la ciudad de Palma de Mallorca. Pero ese gentilicio es tan nuestro como puede ser de ellos. Y claro, dirías tú, ¿y por qué? Hombre, porque se desliza en documentación, en revistas, en proclamas, en poesía. Podíamos hacer un pequeño libreto que se llamase Antología de lo palmeño y lo palmesano. Por ejemplo, palmesano se utiliza en un discurso que pronuncia el alcalde de Palma en el año 1812, cuando se proclama la Constitución de la Pepa. Los franceses salen chutando y el nuevo alcalde le proclama al pueblo la fidelidad a la Constitución y grita: palmesanos, viva la Constitución de 1812. En el siglo XIX se edita el primer periódico, la primera revista que conocemos de Palma del Río. Se llama La Revista Palmesana, que la dirigía el periodista Enrique Estefanía de los Reyes, 1885. En diferentes crónicas de nuestra feria en los periódicos, dice: hemos ido a la feria de los palmesanos, las hermosas palmesanas. En poesía se utiliza bastante. Uno de los que utilizaba con frecuencia en poesía la palabra palmesano era don Carlos Sánchez, el párroco de la Asunción. Y en el Catecismo palmeño, o Recuerdos pretéritos de Palma, también aparece el término palmesano. Un término que se ha estado utilizando infrecuentemente, pero hasta hace muy poco. Lo digo, que si alguna vez os dicen palmesano, sentiros orgulloso, que eso es una verdad como un templo. Llegamos a nuestra última batalla, la batalla del 36. Como bien sabéis, el primero en el 18 de julio, en el momento que se produce el golpe militar, aquí se constituyó un comité revolucionario, es decir, se anula o se deja a un lado el ayuntamiento democrático y se constituye un comité revolucionario que establece distintas defensas del pueblo. Se coloca un parapeto ahí detrás de la muralla, con la calle Río Seco detrás de la Asunción, y otro parapeto, por ejemplo, en el bar del Despiste, lo que hoy sería la calle Sol, con el cruce con la avenida de Andalucía.
Las tropas entraron en Palma el 26-27 de agosto, vinieron desde Écija y desde La Campana. Tras la toma del pueblo, donde hubo enfrentamientos, especialmente en la calle Nueva, a la altura de la ermita de Buen Suceso y también de Santa Ana, ya prácticamente con el pueblo tomado, el día 27, como todos sabéis perfectamente, se llevó a cabo una operación de limpieza que fue engañar a la población, diciéndole que todos los hombres de orden fueran a la plaza para entregarle un salvoconducto de que no tuvieran nada con un brazalete blanco. Realmente esa no fue la intención. La intención fue llevar al máximo de hombres para ser fusilados. Los fusilamientos se produjeron dentro de esta muralla. Vamos a ver ahora el sitio donde se produjeron esos fusilamientos. Pero curiosamente, como los soldados estuvieron en Palma bastantes años, por lo menos estuvieron hasta 1940, tendríamos que contrastarlo, porque hay el hospital militar en el Hospital de San Sebastián, está un batallón en el convento de San Francisco, y aquí alrededor, en distintos caseríos, meten a los soldados. Posiblemente esos soldados, en su tiempo libre, pues se preparan, porque me cuentan personas mayores que se iban a hacer ejercicios tanto físicos como de tiro en distintas partes, y pudieron utilizar este lugar como un lugar de ensayar o de tirar. Aquí, que sepamos, en este lugar no hubo fusilamiento. Entonces, el amigo Jacob, que se fija en todo, determinó, y efectivamente, que a lo largo de toda esta pared vais a ver distintos disparos de balas que están incrustadas en la muralla y que son balas disparadas entre el 36 y el 40 sobre la misma. Se nos ha caído ya la luna y no la vamos a poder distinguir, pero las balas han quedado tan petrificadas que se confunden como si fueran piedras y están aquí dentro de la muralla. Son auténticas balas que poco a poco podemos ir descubriendo. En concreto se pueden ver en unos agujeros varias de las balas porque al penetrar estallan con el impacto y les sale un verdor inconfundible de que es una bala, y están a lo largo del muro. Si ya es un poco de noche, venís tranquilamente y os ponéis a localizar balas, pero no hurgáis, porque fíjate tú, como sigamos, ¿dónde va a terminar el lienzo principal? Aquí fue, por tanto, un lugar de ensayo de tiros, pero donde los tiros fueron auténticamente crueles es en otro sitio. Pasamos a la muralla. Llegamos, como ya hemos dicho, al 36, que fue ya, por tanto, las últimas batallas que se dieron aquí en este sitio. En el mes de julio y agosto, Palma del Río sufrió varios bombardeos. En uno de esos bombardeos, familias humildes que vivían en unas casas adosadas a aquel lado de la muralla, tuvieron la oportunidad de salir corriendo y meterse todos sus miembros dentro de la mesa de San Pedro. La familia de Concha Sánchez pudo salvarse metiéndose en esa mesa de San Pedro. Evidentemente aquí no cayó ninguna bomba, pero todos sus miembros estuvieron ingresados ahí mientras se produjo el bombardeo. Con lo cual es curioso que siglos después la mesa de San Pedro todavía sirviera de refugio antiaéreo en pleno siglo XX, una cosa digna de auténtica mención. Y terminamos en el cementerio antiguo de esta muralla. Terminamos en nuestro recorrido por nuestro recinto amurallado por sus páginas más tristes. El 27 de agosto, por eso esta plaza se llama 27 de agosto, en esta fuente que evidentemente no existía, era un muro, el muro arranca de ahí donde está la hiedra esta que está ahí ocultándolo, ese muro continúa y se engancha al muro de la parroquia.
Veis allí, perfectamente se identifica las bóvedas de los antiguos nichos del cementerio de Palma. Y es que el cementerio estaba aquí y después de la Guerra de la Independencia fue desmontado y el terreno lo terminó comprando el que lo compraba todo, Pedro Ardanui, y entonces formó parte, ya se integró en Palacio. Aquí el día 27 fue donde se llevaron los masivos fusilamientos de tantísimos palmeños que todavía nuestras personas mayores recuerdan perfectamente. Y aquí os cuento una anécdota curiosa. Uno de los chavales que se salvó metiéndose en la mesa de San Pedro terminó fusilado aquí. Es decir, se salvó de un bombardeo, se fue a la plaza y en la plaza le dijeron: chaval, vente para acá que te vamos a dar un salvoconducto, y lo que no sabía era que lo traían aquí, con lo cual la vida tuvo dos momentos para él: allí se salvó y aquí la perdió. Bueno, pues como la vida continúa, España entró y Palma del Río entró en unos niveles de pobreza exagerados. Evidentemente, después de una guerra civil todo se había perdido, la industria, las cosechas, etcétera. El nivel de pobreza de Palma del Río se disparó a unos niveles extraordinarios. Tanto es así que algo que no había existido nunca empezó a existir después de la guerra, y es personas que no tenían dónde vivir y se vinieron aquí y se hicieron los chozos. Los chozos fueron más de 40 chozos, os puedo asegurar que he estado tratando de contarlos y salen muchísimo más de 40 chozos. Los chozos era una estructura que se construía, muy conocida en Palma del Río para el mundo del campo, que era un travesaño sostenido por dos palos pertigueros, lo que era el palo cumbrero, se sostenía de los dos palos horquilleros, y a partir de ahí, con una empalizada de otros palos más fuertes y con unos tarajes, se hacía una choza bastante digna. Todavía viven personas que saben hacer esas chozas. Y evidentemente ahí dormían, ahí comían, y sus necesidades o las hacían en un cubo o bajaban al río. Aquí vivió mucha gente, algunas de ellas se dedicaron a la prostitución, tienen nombres y apellidos muy conocidos en la historia de Palma del Río, y junto con los chozos, alrededor de la muralla, se hicieron casas adosadas. Las casas eran de material muy pobre, imaginaros que lo que aprovechaban era hacer un tabique, y con unos formeros hincados en la muralla se hacía un tejado, y eso era prácticamente la casa. En ese caso, por ejemplo, ahí había dos, la de Pepita y la de Leocricia, una gitana que hoy sus descendientes, por ejemplo, lo puedo decir a mucho orgullo, es Leocricia, la mujer de Federico, y allí abajo, donde están los restos de muralla de la parte más destrozada, está más destrozada porque ahí había casas como la que acabo de contaros, pero en el año 1959, en una noche fría, se cayó la muralla y aplastó las casas que había allí. 5. No murió nadie. Fue un auténtico milagro, porque me cuenta una de las familias que estaban todos allí en la puerta, que iban a cenar, y que una de las mujeres dijo: voy a entrar al dormitorio, donde dormían 4 o 5 de sus hijos en una cama. Imaginaros que eran habitáculos muy chiquitillos. Al volverse, oyó un ruido estrondioso, el polvo de la muralla que levantó, y salieron todos corriendo, les dio tiempo y no mató a nadie. Entonces se sacaron a esas familias de allí y se los llevaron a varias casas de suburbios de Palma. Fue cuando nace el barrio de los indios, las casas de la Soledad y al fondo de la calle Rosario, pegado a los chozos de las Cávilas. Es decir, un problema se arreglaba con otro problema. Y los chozos estuvieron ahí hasta que poco a poco fueron la gente saliendo y yéndose. Los años 60, así que lo has conocido, ¿no? Ahí vimos ese torreón que falta, donde, y con esto terminamos, donde vivió una mujer sola que se gateaba y subía. Bueno, pues antes que esa mujer, ahí vivió un matrimonio con 4 hijos. El matrimonio primero vivía en una de las casas que se llevó para adelante cuando se cayó el muro. Y entonces, en esa casa, la mujer fue violada por un guardia y al poco día después murió el marido. La mujer, al caerse en la casa, tuvo que buscar la solución de dónde meter a sus hijos. El torreón tenía, como todos los torreones, la parte alta, la puerta de la torreón, y lo que hizo fue hacer unos escalones desgastando la muralla para poder muy difícilmente poner los pies y subir hasta el torreón.
Como con eso no era suficiente, clavó un potente clavo y le ató una soga, con lo cual se ayudaban para subir de una soga, y ahí vivieron esa mujer con los 4 hijos. Terminaron en Córdoba sirviendo en una casa de unos señores, y yo creo que esos chavales ya no volvieron más a Palma. De los que estuvieron en los chozos, la mayoría de ellos hoy viven en Palma del Río y tienen sus casas, me imagino que como Dios manda, pero que quedará en su memoria que lo último para lo que sirvió el recinto amurallado fue para tener 40 o 50 chozos. Después ya de los años 60 vino el abandono, esto fue un campo de fútbol, esto fue un estercolero, fue de todo, hasta que después, ya con democracia, empiezan a arreglarse los distintos paños y definitivamente, después de varios intentos, se han hecho los jardines de la Alcazaba a partir del plan de 1995, del Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico-Artístico que redactaron arquitectos e historiadores de Palma del Río, y que hoy es este espacio que podemos disfrutar. Como diría aquel que vio las pirámides, nos contemplan 1000 años. Muchísimas gracias.